Hola, hoy vamos a hablar de las amidas, aminas y nitritos. Les vamos a presentar. Nuestro grupo está compuesto por Laura Camila Pérez Piñeros, Cristian Andrés Zanabria Roa, Paula Alexandra Sánchez Rosso y Nicolás Javier Torres García. Iniciaremos hablando de las aminas. Las aminas son compuestos que se obtienen cuando los hidrógenos del amoníaco son reemplazados o sustituidos por radicales alcohólicos o aromáticos. Cuando se reemplazan por alcoholes se llaman aminas alifáticas, y cuando se reemplazan por aromáticas son aminas aromáticos. Cuando se reemplazan por alcoholes se dividen en tres: primarias, al sustituir un átomo de hidrógeno; secundarias, al sustituir dos átomos de hidrógeno; y terciarias, al sustituir tres átomos de hidrógeno. Igualmente con las aromáticas. Las alcoholes se dividen en simples cuando tienen un mismo radical alcohólico, y mixtos cuando tienen distintos en la misma medida. Seguimos con las propiedades físicas. Son sustancias gaseosas. De la 11 hasta la 11 son sustancias líquidas, luego sólidas. La solubilidad: las primeras son muy solubles, luego disminuye con la cantidad de átomos de carbono. Líquidas, incoloras, de aspecto aceitoso y olor desagradable. Propiedades químicas. La combustión. Las aminas, a diferencia del amoníaco, arden en presencia del oxígeno por tener átomos de carbono. Posee leve carácter ácido en solución acuosa. Sus puntos de ebullición, como vemos en la tabla, del metilamina, dimetilamina, trimetilamina, fenilamina, difenilamina y metilfenilamina. Punto de fusión, punto de ebullición y solubilidad. Vamos a hablar de las propiedades químicas y las formaciones de sales. Las aminas, al ser de carácter básico, son consideradas bases orgánicas, por lo tanto pueden reaccionar con ácidos para formar sales. Las aminas de primer, segundo y tercer grado reaccionan con el ácido nitroso. Hablando de sus usos, son usadas en la industria de los colorantes, como en el caso del azul y negro amilina, también como preparación de fármacos y en la industria fotográfica. Ahora hablaremos de las reglas. Regla 1. Las aminas se pueden nombrar como de alquilaminas a alcanoaminas, como vemos a continuación: etilamina, ciclopentilamina y pentil-2-ilamina. En la regla 2. Si un radical está repetido varias veces, con los prefijos di y tri se va a indicar, y si lleva radicales diferentes se nombra alfabéticamente, como vemos en la imagen. En la regla número 3, los sustituyentes unidos directamente al nitrógeno llevan el localizador N. Si en la molécula hay dos grupos amina sustituidos, se reemplazan por N y N'. Y luego la regla 4. Cuando la amina no está en el grupo funcional, pasa a nombrarse amino. La mayor parte de los grupos funcionales tienen prioridad sobre las aminas, ácidos, derivados, carbonilos y alcoholes. ¿Dónde podemos encontrar las aminas? En la naturaleza, aminoácidos de las proteínas, y pues ya anteriormente nombramos sus usos. Bueno, aquí vemos un laboratorio de aminas, y aquí vemos los datos para hacer el laboratorio, y pues voy a dejar un rato para que puedan leerlo. Pasamos a las amidas. Las amidas son derivados funcionales de los ácidos carboxílicos, en los que se ha sustituido el grupo -OH por el grupo NH2 o NHR o NHRR'.
con lo que resultan respectivamente las llamadas amidas primarias, secundarias o terciarias, que también son llamadas amidas sencillas. En cuanto a la nomenclatura, las amidas primarias se nombran sustituyendo la terminación oico o ico del nombre sistemático o vulgar, del ácido del que derivan, por el sufijo amida. En las amidas sustituidas se antepone al nombre anterior el de los radicales sobre el nitrógeno predecisos de la letra N. Por ejemplo, pues como las podemos apreciar ahí. En cuanto a las propiedades físicas, el grupo funcional amida es bastante polar, lo que explica que las amidas primarias, excepto la formanida, sean todas sólidas y solubles en agua. Sus puntos de ebullición son bastante altos que los de los ácidos correspondientes, debido a una gran asociación intermolecular a través de enlaces de hidrógeno entre el oxígeno negativo y los enlaces NH, mucho más polarizados que en las aminas. Los puntos de fusión y ebullición de las amidas secundarias son bastante menores, debido principalmente al impedimento estérico del radical unido al nitrógeno para la asociación. Como es natural, las amidas terciarias sin enlaces NH no pueden asociarse, por lo que son líquidos normales, con puntos de fusión y ebullición de acuerdo con su peso molecular. Vamos a hablar sobre las reacciones. Dice, las reacciones químicas de las amidas son generalmente de los derivados funcionales de los ácidos carboxílicos, si bien son entre estos de los compuestos menos reactivos, así por ejemplo, por lo que hay que llevarla a cabo calentando y en medios ácidos o básicos. Su mecanismo es análogo al de las hidrólisis por los esteros. Por otra parte, las amidas tienen también algunas reacciones químicas parecidas a las de las aminas, siendo más análoga la reacción del ácido nitroso con el de los tres tipos de amidas que se comportan igual que las aminas. Entre las amidas se merece citarse la carbodinamia o urea, que puede considerarse como la diamida de ácido carboxílico. Vamos a pasar a las propiedades químicas. Dice, basicidad. Las amidas son básicas debido a la interacción mesómera entre el doble enlace carbonilo y el par de electrones de átomo de nitrógeno. La carga positiva parcial que resulta sobre el átomo de nitrógeno disminuye su basicidad y la pronotación de las amidas, que solo tiene lugar en condiciones fuertemente ácidas, ocurre sobre el átomo de oxígeno, ya que así la carga del catión resultante queda deslocalizada, y lo que ocurriría si el catión se formase por rotación del nitrógeno. La hidrólisis ácida de las amidas primarias produce ácido orgánico libre y una sal de amonio. Las amidas secundarias y terciarias producen el correspondiente ácido y una sal de amonio cuaternario. Reacción de las amidas con el ácido nitroso. Al tratar amidas con ácido nitroso se convierte en ácido orgánico, desprendiéndose del nitrógeno gaseoso. Reacción de Hoffman. Se trata de una solución acuosa de amida con hipoclorito o hipodromito de sodio e hidróxido de sodio, formando así una amina pura. Esta reacción es característica de las amidas primarias. Y pues ahí vemos algunas reacciones de amidas. Bueno, ahora vemos un laboratorio de las amidas con sus materiales, que son tubo de ensayo, vaso químico, gradilla, gotero, plancha, balanza y probeta. Pasamos como a la explicación del experimento.
vemos un mapa conceptual de las amidas con sus compuestos orgánicos, grupo funcional, la obtención, derivados, con que reaccionan, las propiedades que son solubles al alcohol, se hidratan con los ácidos minerales, se presentan en formas de sólidos cristalizados, lo de nomenclatura como anteriormente nombramos, y el uso de las amidas, las proteínas, el ADN, el ARN, las hormonas y vitaminas. Bueno, ahora vamos a hablar de los nitritos. El nitrito es el radical univalente NO2 o un compuesto que lo contenga, tal como una sal o un éster ácido nitroso. Los nitritos pueden formar sales o ésteres a partir del ácido nitroso. En la naturaleza los nitritos aparecen por oxidación biológica de las aminas y el amoníaco o por reducción del nitrato en condiciones anaeróbicas. En la industria pueden obtenerse al disolver N2HO3 en disoluciones básicas. Ejemplos: nitrito de sodio. El nitrito de sodio es una sal sódica de la familia de los nitritos de fórmula NaNO2. Uno de los usos más comunes es en la industria alimentaria, concretamente en la cárnica, en la que se emplea como conservante y fijador del color de carnes y sus derivados, fiambres y embutidos, donde aparece etiquetado con el código E250. Su empleo como aditivo alimentario se regula debido a la capacidad que posee de generar nitrosaminas en los alimentos, un agente cancerígeno. Propiedades químicas, pues la solubilidad a 20 grados centígrados y la familia de los nitritos. Propiedades físicas: estado de agregación sólida, apariencia polvo blanco, la densidad y masa molar. Nitrito de plata. El nitrito de plata es una sal inorgánica mixta. Este compuesto es muy utilizado para detectar la presencia de cloruro en otras soluciones. Cuando está diluido en agua, reacciona con el cobre formando nitrato de cobre. Se filtra y lo que se queda en el filtro es la plata. Propiedades químicas y las propiedades físicas que apreciamos acá: punto de ebullición, de fusión, la masa, la densidad y la apariencia. Y el nitrito de amonio. El nitrito de amonio NH4NO2 es una sal que contiene iones amonio y nitrito. Se utiliza como raticida, microbicida y pesticida agrícola y es sumamente tóxico para los seres humanos y organismos acuáticos. El nitrito de amonio forma parte de la naturaleza en el aire y puede ser preparado por la absorción de cantidad equivalentes de dióxido de nitrógeno y óxido nítrico en amonio acuoso. Propiedades físicas y químicas del nitrito de amonio: apariencia, densidad, puntos de ebullición, de fusión. Y gracias.